Eh, ya, vamos a ver entonces esta última unidad. Se va a tratar de ecuaciones, en teoría de números. Eh, Vamos a ver ecuaciones primero con números enteros, después ecuaciones en congruencia. La idea es que terminemos encontrando todas las ecuaciones, todas las soluciones, por ejemplo, de los tríos pitagóricos, todos los tríos pitagóricos. Es algo que ya hemos ido, ¿no es cierto?, adelantando en las tareas y todo el tema. Así que eso, vamos a ocupar, probablemente sea la unidad más práctica. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que hemos estado aprendiendo para resolver ecuaciones. ¿Ya? Entonces, las primeras que vamos a ver, que son las únicas que escribí todavía en el Beamer, son las ecuaciones diofánticas, de primer orden. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué significa eso. Diofántica de primer orden. Entonces, ¿qué es una ecuación diofántica? ¿Y qué significa que sea de primer orden? Para empezar, una ecuación diofántica va a ser una ecuación, cualquiera, normal, a la que se le buscan, eso sí, soluciones enteras solamente. ¿Ya? Solo soluciones enteras. Y una ecuación diofántica se va a decir de primer orden, ¿cierto? Cuando tiene esta forma, y f es un polinomio de coeficientes enteros, porque estamos trabajando con números enteros, de grado 1. ¿Ya? Lo que en cálculo o en precálculo probablemente conozcan como una recta. ¿Sí? Una ecuación de grado 1. Entonces la gracia es resolver una ecuación diofántica, ¿qué va a significar? Va a significar encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación. ¿Ya? Todas las soluciones enteras. Entonces fíjense en la gráfica que tenemos acá en rojo, ¿ya? Es la gráfica de 5x menos 6y más 3. ¿Ya? ¿Entienden? Porque esa es la gráfica, han visto ya ecuación de la recta, ¿no? Esa recta roja selecciona todos los números, incluyendo los decimales, y ahí donde coinciden Sí, los puntos son los enteros. esa es la idea. Claro. La recta, aquí hay fracciones, hay irracionales también, ¿no es cierto? Les quise tratar de hacer el paralelo entre lo que pasa en cálculo o en precálculo, ¿no es cierto? Cuando ustedes están resolviendo esta ecuación en los reales, por ejemplo, con lo que está pasando en el caso de los puntitos negros, que son solo los de coordenadas enteras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes resolverían esta ecuación en cálculo o en precálculo, en R? ¿Cómo resolverían esto los números reales? ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? Uno busca resolver una ecuación, consiste en encontrar el conjunto de soluciones. ¿Cómo se estudia eso? ¿Lo han estudiado ya o no? Ahora vamos en orden. Bianca, ¿recuerdas más o menos cómo uno estudia las soluciones de esta ecuación? No, no me acuerdo, profe. ¿No? ¿No se No. despejaba el I? Eh, ya sería una manera, uno podría Ver el despejar el I. recorrido. Ya. Es que Y no yo es una creo que función para ver el recorrido. eh, a ver, aquí hay una confusión, más o menos, yo creo. Y tiene que ver con cómo quizás han visto las cosas. Porque generalmente esto se estudia como, no se estudia como que estuvieran resolviendo una ecuación, cuando lo que están haciendo es resolver una ecuación. Eh, claro, no es una función, ¿no es cierto? Pero sí tiene como algo, a ver, pongo acá una función f de x, y. ¿Sí? Así que técnicamente tiene un recorrido. Solamente que ahora la estamos igualando a cero, entonces no nos interesa todo, sino que de hecho nos interesan los valores
para los que el recorrido, o para los que la imagen, más bien, es 0. ¿Sí? Una ecuación. Si yo borrara aquí el 6i, ¿cómo lo resolvemos eso? Ahora sí, Bianca, a ver, ¿cómo resolvemos eso en R? Despejando el X. Exactamente. Y ahí yo digo que lo resolví, ¿no? ¿Por qué digo que la resolví, Bianca? Y te voy a dar otro ejemplo. Si la ecuación fuera esta, y yo te digo x igual a 1, porque de hecho sí, pues, si pongo el 1 acá, me da 1 menos 1, 0. Digo que la resolví, ¿o no? ¿Por qué? Porque el grado de la incógnita es 1. Ya, pero más allá del grado que tenga, ¿qué es lo que pasó acá que acá no ha pasado todavía? En el caso de la de abajo. Más o menos. El coeficiente del X igual a 1, ¿no? No, es que aquí yo te digo x igual a 1, porque si yo reemplazo, me da 1 al cuadrado menos 1, eso es 0, es una solución. Sin embargo, yo aquí estoy contento y digo que la resolví, y aquí digo que todavía no. ¿Por qué todavía no la he resuelto acá? O otra persona también. ¿Dónde está el cuadrado, profe? ¿Puede haber un número negativo dentro? ¿Ya? ¿Cuál Por podría ejemplo, ser? o sea, si puso el 1, el menos 1 también le cumple. Ahí me gustaste. Entonces, ¿cuál era el problema? Más allá del positivo y el negativo. Voy a poner un ejemplo más terrible todavía. Si, ya están viendo inecuaciones, ¿no? ¿O has visto inecuaciones? Sí, sí, vimos inecuaciones ya. Si yo les dijera x mayor que 3 menos x, yo les dijera el 5, x igual 5. Sí, porque 5 es mayor o igual que menos 2. ¿La resolví? ¿Por qué no cuenta cómo resolverle lo que acabo de hacer? Porque solamente un resultado de todos los posibles. Ya, école, por ahí va la cosa, ¿no? Ese, mi problema acá era que si yo les decía x igual 1 nomás, me faltaba otra. Eran 2. Ahora sí la resolví. ¿Sí? Encontré todos los valores posibles. ¿Ya? Y lo que había pasado aquí era que no había otro. Y tiene que ver con lo que decía Bianca, que es de grado 1, así que tiene una solución. Eso lo sé por el teorema de eh, fundamental del álgebra. ¿Sí? O si quieren lo puedo saber también porque un cuerpo. En un cuerpo, bueno, pero es que ahí es donde vale el teorema fundamental del álgebra. Eh, pero sé que hay una solución. Entonces, sea como sea que lo sepa. Y entonces la encontré. Pero acá en el grado 2 podría haber dos. También podría haber una en R. Entonces, la cuestión es encontrarlas todas y poder asegurarme de que son todas. Y como bien decía Matías Escalona, el problema es que aquí en esta ecuación todavía no las pillé todas. ¿Cierto? ¿Cómo lo hago para pillarlas todas, Matías? Despejar X y escribirlo como intervalo. Ya. Me gustaste. 2x mayor o igual que 3, ¿no es cierto? Entonces x es mayor o igual que 3 medios. Puedo dividir por 2 porque es positivo. No cambia el orden de la inecuación. Entonces, efectivamente, el 5 era una solución, pero el conjunto de soluciones, o sea, todas las soluciones, que es lo que yo quiero, en realidad era desde 3 medios en adelante. Por ahí va la necesidad de escribir intervalos. No es porque me querían hacer más difícil la cuestión y me pusieron intervalos, no. Era porque los intervalos en este contexto van a ser la manera más eficiente de escribir las soluciones. Porque aquí hay infinitos números y resulta que si los pongo a escribir todos no voy a terminar jamás. ¿Ya? Entonces necesito una manera de poder escribir todas las soluciones. Y esos son los intervalos. ¿Sí? Los intervalos son la manera eficiente que yo tengo de escribir, ¿no es cierto?, todas las soluciones.
y de entenderlas en realidad, pues si en el fondo el dibujo vale tanto o más, ¿sí? Lo que yo tengo que entender es que cualquier número en la recta que esté más allá del 3 medio me sirve como solución. Eso es lo que necesitaba saber. ¿Ya? Entonces, pregunto una vez más. En R, si yo me topo con esto, ¿cuáles son todas las soluciones? El problema es que son infinitas. ¿Ya? Entonces, lo que yo trato de hacer es entender eso que me están poniendo ahí, las soluciones. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Trato de darle alguna forma, de entenderlo de alguna manera. Entonces, hay varias. ¿Ya? No es que haya una manera correcta de hacerlo. Resolver ecuaciones va a depender de cómo me sirva más a mí la solución. Entonces, una cosa que uno puede hacer es tratar de parametrizar. Entonces, por ejemplo, de dejar una variable en términos de la otra. De aquí yo podría despejar la y, y me queda que y vale 5x más 3 sextos. ¿Ya? Y eso está bueno, porque entonces yo me doy un valor de x y tengo el valor de y. Entonces, yo puedo escribir las soluciones así. ¿Sí? Todas estas son las soluciones. Si yo me doy un valor de x igual 0, por ejemplo, y obtengo 0,1 medio. El 0,1 medio es una solución. ¿Sí? Es la que está por acá. ¿Ya? Porque este es el 0, 0. En mi dibujo. ¿Ya? ¿Se entiende o no? O sea, aquí saco una y puedo sacar infinitas soluciones. Para cualquier valor de x, yo voy a tener una solución. ¿Sí? Eso se llama parametrizarla. ¿Ya? Y hay otras maneras de entenderlo, que es tratar de entenderlo con un dibujo, entenderlo gráficamente. Y ahí uno sabe que esto es una recta. Entonces por ahí le puede sacar la pendiente. ¿Sí? Uno estudia cómo será la forma general, que es esta, cómo será la forma principal, que me permitirá entenderla con una pendiente y un intercepto, ¿no? Entonces por ahí está, yo podría escribirla como i igual a, ¿cómo es la cosa? 6 a 5 sextos, x más un medio, algo por el estilo, que creo que le llaman la forma principal, ¿no? ¿Sí o no? Con la pendiente, qué sé yo. ¿Han estudiado eso, no? En los otros cursos. Sí, igual podríamos decir que pasa en 0,3 por el coeficiente de posición. No entiendo lo que me dijiste. Perdón. ¿Cómo pasa en el 0,3? Por el coeficiente de posición. ¿Este? No, en la gráfica. Ah, no, me confundí. Estoy viendo la otra gráfica yo. ¿Esta de Sí, acá? y estaba viendo la forma general, lo que está abajo de ¿Esta? esa foto. Sí, ¿Esta? sí. ¿Cuál es el coeficiente de posición? Ahí está el 3. Ah, pero estás dejando el 6 acá, pues tenés que dividir por 6, ¿o no? ¿A eso te refieres? No sé. A ver, voy a buscar. ¿A qué le llaman coeficiente de posición? Es que hay tantas palabras cuando estudias la ecuación de la recta que a mí se me enredan un poco. En donde la recta intersecta el eje Y. Ah, sí, pues, es un medio. Tenéis que despejarla ahí completa, pues. Tenéis que pasar el 6 dividiendo. Ah, verdad. Me confundí, perdón. Ya, sí, era eso era lo que yo esperaba, el coeficiente. No, está bien, está bien. Y entonces uno estudia estas cosas y se les pone peludo cuando son cuadráticas, ¿no? No sé si ya están en esa, pero cuando uno estudia las cuadráticas, trata de entender cómo es la solución de esto, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Lo vieron ya o no? ¿Vieron cónicas? ¿O no han visto cónicas? Sí, es ¿Ya? una circunferencia. Es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, ¿no es cierto? De hecho, si la dibujamos acá, sería esta circunferencia. ¿Cierto? Eh, y de repente ahí yo siento que
depende cómo lo estén estudiando, ¿no? Pero a mí ahí de repente el enfoque no me gusta tanto el que se le da, porque parece que el objeto de estudio fueran estos dibujos, las cónicas. Vamos a estudiar la circunferencia, vamos a estudiar la parábola, después vamos a estudiar el elipse, después vamos a estudiar la hipérbola. ¿Por qué estas 4 figuras? Ya, porque son los cortes que uno le da a un cono. Porque me interesan los cortes que le voy a dar a un cono. Como parece, al menos a mí me parece medio relevante. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué uno estudia las cónicas? En realidad lo que uno está estudiando son las ecuaciones cuadráticas. Si ya entendí que las lineales son rectas, ¿cómo resuelvo ahora? ¿Cómo entiendo las ecuaciones cuadráticas? ¿Qué son las soluciones? Podré siempre parametrizarla, porque la recta podría dejarla dependiendo del parámetro x, por ejemplo, y podría escribir todas las soluciones con respecto a x. Le daba un x y le daba una. Las cónicas no siempre se van a poder parametrizar. Al menos no. O sea, siempre se van a poder parametrizar, pero voy a poder parametrizar un pedacito, no todo. ¿Sí? O no siempre de forma algebraica, que también va por ahí la cosa. Una parametrización algebraica, porque hay otra manera de parametrizar la circunferencia, pero no sé si es la que más les va a gustar, porque les va a parecer trigonometría. Las soluciones de esto son de la forma coseno de t, seno de t. Pero una parametrización que no es algebraica, porque esto no es una función algebraica. No se calcula sumando, multiplicando, dividiendo. ¿Sí? Hay que meterlo a la calculadora. Entonces, como que... ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Entonces, se pone difícil. Entonces, las personas tratamos de entenderla y de ahí que nos interese la circunferencia, porque es una de las posibles formas que tiene el conjunto de soluciones. El elipse, que no sé, va a ser la forma que va a tener si yo les pongo, por ejemplo, 2x cuadrado más 3y cuadrado igual 1. Les pongo otros coeficientes acá. Y si hay coeficientes de posición, ¿qué hago? Tendré que completar cuadrados y será una de estas mismas, pero movida nomás. ¿Qué pasa si les coloco, hay un término que no aparece al cuadrado, será una parábola, por ejemplo? ¿Ya? Y eso, esa es la gracia de estudiar estas cosas. ¿Sí? Al final de cuentas, la gracia es que yo pueda resolver ecuaciones. Y la hipérbola y qué sé yo. Y ahí recién toma algo de sentido estudiar las cónicas. Y por eso aparecen naturalmente, digamos. No es que, uy, un día se me ocurrió estudiar las cuadráticas, sino que uno está resolviendo problemas de física, por ejemplo, y le quedan ecuaciones cuadráticas en varias variables. Y las soluciones van a ser cónicas. Y así en eso estaba Copérnico, ¿no? Creo que, cuando se da cuenta de que si resuelve la ecuación correspondiente, ¿no es cierto? La órbita de un planeta es una elipse, no es una circunferencia. ¿Sí? Y para entender eso hay que ponerse a plantear las ecuaciones y a resolverlas. ¿Sí? O la ruta que seguirán, ¿no es cierto? La trayectoria que seguirán ciertos cometas serán hipérbolas. ¿Sí? Cuando vienen de allá y se van por otro lado. Y cosas por el estilo. O en la física más de la Tierra, digamos, cuando yo lanzo un objeto, seguirá una parábola. Pero para poder sacar eso tengo que entender que en el fondo lo que está pasando es que estoy resolviendo una ecuación. ¿Ya? Entonces, toda esa introducción media larga es para que entendamos que una buena parte de la matemática y de las cosas que han estado resolviendo hasta ahora es resolver ecuaciones en distintos contextos. ¿Sí? Entonces, cuando pusieron, por ejemplo, ecuaciones con el orden, que se llaman inecuaciones, ¿ya? Aparecieron que les servían como solución pedazos de la recta, ¿no? Y había que buscar una manera de escribir razonablemente pedazos de la recta. Fueron los intervalos. Cuando quisieron resolver ecuaciones algebraicas con polinomios, se dieron cuenta de que había infinitas soluciones. Así que yo las podía pillar todas. Y hicimos eso. O no lo hicieron conmigo, con otro profesor, no sé. Las lineales le encontraban la única solución que tenía, a las cuadráticas las dos. ¿Sí? Y aprendiendo a discriminar de acuerdo a la naturaleza de la ecuación si tenía una, dos o ninguna solución. Las de grado 3 no nos metimos, o no se metieron con el profesor que hayan estado probablemente, pero si ustedes van a la Wikipedia, ¿no es cierto? Se van a encontrar con la... No sé si han hecho eso, ¿no? ¿Alguien ha visto cómo es la solución de la ecuación de tercer grado? Hay como 3 formas para hacerlo. Sí, ¿no? O sea, yo cuando leí, Ah, ya, pero no lo han visto.
Para que le peguen una mirada. ¿Y por qué no se estudia? ¿Por qué no se estudia? Porque una lata. Cállense la fórmula. Es como algo así. ¿Ya? Cuando la ecuación es así. Z cubo más PZ más Q. No hay término cuadrático, la solución es esa. ¿Ya? O sea, hay una fórmula. Pero qué lata. Entonces, la fórmula cúbica general es esta. Cuando el término tiene uno cuadrático, y el delta 1 es este, y el delta 2 es este. Esa es la fórmula. O sea, reemplacen aquí por el delta 1 donde va, y por el delta 2 acá al cuadrado. Qué sé yo. Pero hay fórmula, pero es un poquito una lata. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué estábamos hablando? La cosa es que, en general, cuando tuvieron ecuaciones algebraicas, en los reales, qué sé yo, los complejos, en realidad, que es un mejor lugar para trabajarla, eh, aprendimos un par de fórmulas para encontrarlas todas. Y ahora que estamos en números, en los enteros, vamos a tener que buscar una manera de, por lo menos a esta primera ecuación, que parece ser la más inocente siempre, una ecuación lineal que se resuelve, al menos en los reales, restando y dividiendo. Aquí no podemos dividir, son los enteros. Vamos a tener que tratar de buscar, entonces, una manera de resolverla. De encontrar, no uno, porque ya vimos que eso no nos sirve, sino todas las soluciones. Aquí, por ejemplo, en este dibujo se ven dos. ¿Cuáles serían esas dos? A Bianca ya le pregunté. Daniela, ¿cuáles serán las dos soluciones que se pueden ver aquí gráficamente en este dibujo? Recuerdo, por si no sé, que este es el 0, 0. Este puntito de ahí. 4,2, menos 2 y Pues espérate, 4, no, menos 2. no, 3, menos 2, Espérate, el 1, 1, 2, 3. El 3, 3, menos 2 está acá. menos 3, menos 2, perdón. Ah, ya. Menos Y, 3, menos 2. Ese sí. y 3,3, Y 3,3. 3, Aquí, 3,3. de aquí le pillamos 2. Y algebraicamente, ¿cómo puedo revisar? Fernanda, por ejemplo, ¿cómo puedo revisar algebraicamente que estas sean soluciones? O aritméticamente. Reemplazando, ¿no? Ujú. Y dado, ¿no? Debería ser, se debería A cumplir que ver, sí. ¿cómo será con el 3,3? Sería 5 por 3 menos 6 por 3 más 3 igual a 0. A O ver, sea, 15 15 menos 18 más más 3, 3 igual 0. y Está bien. sí se cumple. ¿Ya? Y al menos 3,3. Si se cumple, pues que el profe hizo el dibujo, lo hizo bien, digamos. No se equivocó, pero si hubiera hecho mal el dibujo, quizás no sería, ¿no? Que revisar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que pillamos dos, pero no los pillamos todas, ¿no? Pues esta recta sigue para allá y se irá a cortar de nuevo en otros puntitos negros. ¿No serán estos los dos? O sí, a lo mejor son los únicos dos. ¿Podrían ser los únicos dos? A ver, así con el dibujo, ¿a quién se le ocurre? Entonces, eh, ¿cómo pegamos? ¿Qué le pasó? Bueno, no sé. Ah, eso pasó. Ahí. Se apretó esa manito en vez de del clic de ahí. Ya, entonces, claro, tenemos dos soluciones, 3,3 y menos 3, menos 2.
Y se puede ver que son 2. Pero, ¿habrá más o no? ¿Cómo podemos ver si hay más hacia el ojito? ¿Será posible que no corte ningún punto más? 9,8, pero 9,8, ya. ¿Y cómo sacaste el 9,8? en la ecuación. No reemplacé eso. Ah, ya, al ojo, digamos. Ya, ¿está bien, Sebastián? ¿Y habrá alguna manera como más geométrica, ya que tenemos este dibujo acá, de intuir al menos dónde irán a volverse a cortar? Imagínense que agarro este mismo patrón y lo vuelvo a dibujar a la derecha, arriba y arriba a la derecha. El mismo patrón de puntitos, con la misma recta, que no va a cambiar su pendiente. ¿Dónde se irá a volver a cortar la recta con un puntito? Me refiero a lo siguiente. La recta se cortó acá. Tuve que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. 1, 2, 3, 4, 5 para acá. ¿Cuál es la pendiente de esta recta entonces? A ver cómo estamos por la pendiente. 5 sextos, dice. Súper, esa es la pendiente. Entonces, ¿cuándo se volverá a cortar con uno de estos puntitos? Serían sus múltiplos, ¿o no? Claro, ¿no? Como que avancé 6 para acá, 5 para acá, para que vuelva a pasar esto mismo. Este patrón se va a repetir exactamente igual si yo ahora vuelvo a hacer puntitos negros acá. Sería 10 sobre 12. No, porque tengo que, de aquí ya estoy en el 3,3. Entonces al 3,3 le voy a tener que sumar 6 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar a la que tú me habías dicho. El 9. Y para arriba voy a tener que sumar 5. 9,8 me habías dicho, ¿no? Voy a llegar a esa. No sé si mi dibujo quedó preciso. No, parece que no. Para acá sube 4 nomás. Tenía que sumar 5. El de acá, el que hace. Y esencialmente porque esto no va a cambiar tanto, ¿no? Tiene que... No va a pasar por ese de ahí. Tiene que seguir con la misma pendiente si es una recta. Y ahí va a ser el próximo punto al que va a tocar, el 9,8. Entonces, eso es como lo que está pasando. Hay que ver cómo resolvemos eso en general y algebraicamente. No sé si alguien tiene alguna duda. Que más o menos esas van a ser todas las soluciones. ¿Ya? Obviamente no vamos a usar herramientas geométricas. No es tan obvio. O sea, lo geométrico sirve para tener una intuición de lo que está pasando. ¿Ya? Pero no vamos a ocupar herramientas geométricas, sino que aritméticas. Para algo hemos estado trabajando todo este tiempo. ¿Sí? Para algo trabajamos el algoritmo de Euclides, la identidad de Pesú, todo lo que hemos estado haciendo. La idea es usar herramientas propias de lo que estamos aprendiendo, que es aritmética. ¿Ya? Pero la geometría de repente sí nos ayuda a hacernos una idea de lo que está pasando. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Si no hay dudas. Entonces, tenemos este teorema que nos da todas las soluciones. Así de corta. ¿Ya? Y el teorema es de Brahmagupta. La verdad creo que es anterior. Probablemente lo que sí se sabe es que Brahmagupta ya lo conocía. Brahmagupta es un matemático de la India de aproximadamente el 628 de la era común. ¿Ya? De la era común, o sea, no es tan viejo. ¿Ya? No es como los griegos, como del 628. ¿Ya? Don Brahmagupta. Tantas cosas más. Trabajó, de hecho, sabemos que él descubrió estas cosas, pero su trabajo más interesante, si lo wikipedean o qué sé yo, es la que hoy en día se conoce como ecuación de Pell, que son las cuadráticas en realidad. ¿Qué pasará si el paso siguiente de esto sería estudiar las cuadráticas, ¿no? Uno estudia, no sé, x cuadrado
menos un número aquí, un coeficiente, y cuadrado igual a 1. Esa se conoce como la ecuación de Pell, que la estudió muy a fondo, y otros matemáticos que le siguieron a Brahmagupta, matemáticos de la India. La India le ha dado matemáticos bastante creativos a la humanidad, ¿ya? Una buena parte de la matemática, en particular de los números, la han desarrollado matemáticos indios, ¿ya? Estos más bien antiguos, pero incluso modernos, uno que es súper famoso, que es Ramanujan, ¿ya? Tiene una historia interesante Ramanujan, porque Ramanujan creció en la India imperial, tristemente. O sea, como sabemos, en algún momento de la historia los europeos se creyeron dueños del mundo y partieron a conquistar todo lo que pudieron, y uno de los lugares que cayeron fue la India, ¿sí? Entonces Ramanujan vivió en el periodo en que la India era colonia inglesa, y los ingleses lo hallaron muy bueno para las matemáticas, así que se lo llevaron a Inglaterra, donde Ramanujan se enfermó, ¿ya? Y lo que no se sabe bien por qué, pero se enfermó bastante gravemente. Y una de las cosas que se cree que pudo haber pasado es que en la Inglaterra de ese tiempo no era muy viable ser vegetariano, ¿sí? Porque, bueno, no se podía, porque no se encontraban los nutrientes, digamos, en la comida vegetariana suficiente en ese momento, ¿no? Y Ramanujan obviamente era un vegetariano estricto porque seguía su religión fielmente. Era hindú. Y dentro de las cosas que hizo, hay hartas cosas de números, ¿sí? En las que tal vez no nos vamos a alcanzar a meter, pero que son súper interesantes también. Eh, y vivió re poco, pero alcanzó a dejar muchas cosas por hacer en sus cuadernos, cosas interesantes que se han ido demostrando después, y que es como famoso por eso, ¿no? Incluso hoy en día uno puede ir a sus cuadernos, a lo que alcanzó a hacer, y encontrar ideas re interesantes. Es como una figura de culto dentro de los matemáticos de Ramanujan. Y murió joven. Bueno, este es antiguo, de la época antigua. Aquí la India todavía era una civilización independiente. Y ahí vivió don Brahmagupta, y una de las cosas que estudió fue estas, que vamos a ver ahora, que son las lineales, pero alcanzó también a estudiar, ¿no es cierto?, las cuadráticas, en particular las que tienen esta forma. Claro que él no las escribió así, ¿no? Él se preguntó cosas como la siguiente: si yo tengo un cuadrado, lo multiplico por 8 y le sumo 1, ¿cuánto eso volverá a ser un cuadrado? Como si yo la despejara así, ¿no? Y pusiera un 8, por ejemplo. Tomo un número al cuadrado, lo multiplico por 8, en ese caso este sería este n, ¿y qué pasaría con los otros n? Se llama la ecuación de Pell. Buscar después algo bueno más decir, que no sobra tiempo. La lineal. ¿Cómo se resuelve desde ese entonces una ecuación diofántica de primer orden? Entonces, si tenemos a, b y c enteros, a y b no ambos ceros, si los dos son ceros, no funciona, ¿no? No es lineal la ecuación. Y va a ser importante, adivinen quién. El máximo común divisor entre a y b. Ya, ese le vamos a llamar d. Al máximo común divisor entre a y b. Entonces, esta ecuación, ¿cuándo tiene solución entera? Esa es la pregunta. Entonces, va a tener una solución entera, x, y, si solo si, así solo si significa que es equivalente que esto tenga solución a que c, el numerito de acá, la constante, sea un múltiplo del máximo común divisor. Y en este caso, van a haber infinitas soluciones. O sea, si hay una, hay infinitas. Si hay una, hay infinitas. ¿Ya? Y todas ellas van a ser de esta forma: x0 más bn partido de, y el i va a ser un i0 menos an. Entonces fíjense, en el i aparece el a, en el x aparece el b, en uno sumando, en el otro restando, por n y partido por d. De nuevo aparece el máximo común divisor, va a ser importante. ¿Ya? ¿Con n dónde? Con n en los enteros. O sea, va a haber una solución por cada número entero, donde x0 y 0
es una solución particular. O sea, primero hay que encontrar una solución y de ahí la sacamos todas. Eso es lo que está diciendo. Necesitamos una para conocerlas todas. Veamos cómo sería acá. ¿Cuál sería una solución? Tratemos de aplicar lo que está ahí acá. ¿Cuál sería una solución? El 3,3. ¿Sí o no? Será una. Se cumple, entonces, debería cumplirse, ¿no? Lo que dice el teorema. ¿Qué pasa con esta ecuación si yo la quisiera dejar en esa forma? Sería 5x menos 6y igual a menos 3. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 5 y menos 6? Que ese es el que me importa. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 5 y menos 6? 1. 1. Bien, Matías, son coprimos. Entonces, en general, siempre cuando sean coprimos va a pasar esto, porque ahora hay que preguntarse si el 1 divide o no al menos 3. ¿El 1 divide al menos 3? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? El 1 divide a todas las cosas. Es una unidad. ¿Sí? En inverso. Así que divide todo. El 1, entonces, como divide al menos 3, esto sí tiene una solución. De hecho, aquí lo podemos verificar, el 3,3. Equivalente. Y una vez que tiene una, tiene infinitas. ¿Y cómo son? El teorema me dice que es 3 más el x, aparece el coeficiente del y, que en este caso es el menos 6. Menos 6 por un n, ¿no es cierto?, dividido por el máximo común divisor, que en este caso es 1. Así que queda así, que si quieren lo podemos escribir al tiro como 3 menos 6n. Y el y correspondiente, va a tener este x no va solo, va con un y, porque las soluciones van a ser de la forma x, y, ¿no? Necesito un compañero. El y, según el teorema, es el x, o sea, perdón, la solución particular, que es 3,3, ¿no es cierto? Y a este le tengo que restar, que era el coeficiente que acompaña al x, que es el 5. N partido por el máximo común divisor, que es 1. O sea, 3 menos 5. Y eso serían todas las soluciones, que era lo que ya habíamos visto geométricamente. ¿Sí? Ese menos lo podría cambiar por un más perfectamente, porque el n va a correr en los números enteros, o sea, puede ser positivo o negativo. Entonces, la primera solución distinta que tendría, ¿qué pasa si hago n igual 1? Si hago n igual 1, me queda 3 menos 6, que es menos 3, y 3 menos 5, que es menos 2. Que es la otra solución que teníamos acá. Y si le colocamos menos 1, n igual menos 1, entonces obtengo 3 más 6, que es 9, y acá 3 más 5, que es 8, que es la otra solución que había pillado Sebastián. Al otro lado. Y si le colocan 2, menos 2, 3, menos 3, todos los demás valores enteros, a n les va a dar todas las soluciones de la ecuación diofántica. O sea, las parametrizamos, que es lo que habíamos hecho con las soluciones reales. Buscar un parámetro que en ese caso iba a ser real. Entonces el parámetro era el x, por ejemplo. Despejábamos todo y lo dejábamos en función de x. Lo más parecido que podíamos hacer ahora era parametrizar con un parámetro entero, que tristemente no pudo ser ni x ni y, no funciona. Entonces lo dejamos con un parámetro aparte, que fue este n. Este n parametriza todas las soluciones. Por cada valor de n hay un puntito, una solución. Y claro, como somos soluciones enteras, tendrían que aparecer los números enteros de alguna manera. Entonces es natural que ese parámetro no tome, no sé, un medio, un quinto, no. Ese parámetro toma solo valores enteros. ¿Está bien o no? ¿Alguna duda? Entonces las soluciones son todos los números de la forma, los pares. 3 menos 6n, 3 menos 5n. En el teorema. Profe, me perdí. ¿Quién era X0 y Y0? Una solución particular, alguna que pudieras pillar. Ya, En gracias. este caso elegimos el 3,3. Ya. Entonces no está todo resuelto, porque queda la pregunta terrible, que es ¿cómo encuentro una solución particular? Aquí la pillamos, yo se las mostré al ojo. El 3,3 es un número chico.
Queda eso. Ahora, sí el teorema nos dice cómo saber si es que hay una, y tiene que ver con que estas cosas sean con el máximo común divisor entre los coeficientes. Y si es que dividen o no a la constante. ¿Sí? Bien. Para echarle un poquito de luz al teorema, vamos a demostrarlo. ¿Ya? Y ahí va a quedar un poquito más claro cómo lo aplica. Y después vamos a hacer un ejemplo. Y yo creo que con eso se nos va a ir la clase, si es que no se nos va con la demostración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Tal vez reidentificar aquí quiénes son cada variable. La X y la Y son la incógnita. ¿Sí? El A y el B y el C son los parámetros. El A y el B en particular son los coeficientes, ¿no es cierto? En el caso de allá teníamos 5x menos 6y igual a menos 3. Entonces los coeficientes serían el 5 y el menos 6. El A sería el 5, el B sería el menos 6 y el C sería el menos 3. ¿Sí? La constante. Entonces, lo primero que me dice el teorema es que tiene solución si solo si C, la constante, es un múltiplo del D, y el D es el máximo común divisor. Entonces, ese número va a ser importante. El máximo común divisor entre el A y el B, que en este caso era 1, eran coprimos. Y va a depender entonces de si el 1 divide o no al C. Esto habíamos hablado un poco cuando vimos identidad de Bezout, y es porque va a ser importante la demostración. Y una vez que tengo una solución, que el teorema por ahora no me dice cómo encontrar, esa solución va a ser x0 y 0. Si tengo una solución, entonces las puedo escribir todas así. ¿Sí? Dependía entonces de una solución particular que yo tenga, que en nuestro caso fue el 3,3, que lo pillamos al ojo. ¿Sí? O por la gráfica si quieren. Y el B, los coeficientes que aparecen cambiados, uno aparece sumando y otro restando además. El máximo común divisor, que aparece aquí dividiendo, que acá no nos afectó porque era 1, pero está bien porque el máximo común divisor siempre divide a B, siempre divide a A. Es el divisor, es un divisor común. Y el N, que es un parámetro, ¿sí? El N acá me dicen dónde vive. El N es de otra naturaleza, el N corre, el N se mueve, puede ser varias cosas. El N vive en Z, puede ser cualquier número entero. ¿Por qué? Porque hay infinitas soluciones, tantas como números enteros. ¿Alguien tiene alguna duda? Si me dieran una recta que está por intervalos, ¿qué pasa ya con el n? Una recta que está por intervalo. Onda que me digan, toma solamente estos valores de x. Como x mayor o igual que 0, por ejemplo, que te dijeron. Sí. Te dieran un rayo, no sería una recta. O un segmento. Claro. Bueno, si fuera un rayo o un segmento, tendrías que... interesante igual, ¿no? Podría haber alguna razón para querer mirar algo así. Tendrías que estar mezclando dos puntos, ¿no? Que está bien. Uno sería lo que tiene que ver con enteros, que lo resuelves así. Y aparte tendrías esto otro, que entonces tú me estás diciendo, con inecuaciones, ¿no? Métele inecuaciones. Entonces yo primero, lo que haría yo, no sé si era algo más eficiente, es trabajar esto primero, la parte entera, encontrar todas las soluciones enteras, y luego a esto intersectarlo con lo que te den en las inecuaciones. Y ahí le mezclas lo que sepas de inecuaciones. Entonces después tú dices, pero el x lo queremos menor o igual que menos 5 y mayor o igual que 2. Por ejemplo, o bueno, aquí si es que son inecuaciones podrían aparecer reales también. Y resuelve, pues, y despeja n. Y n te va a quedar en un cierto intervalo. Pero te va a quedar en un intervalo, pero eso va a ser medio mentiroso porque n además es un entero. Entonces va a tener que ver qué números enteros viven en ese intervalo. Son finitos. Tiene que ser finito. Salvo que te quede un intervalo infinito, digamos. En ese caso habría una pura desigualdad. Eso es lo que haría yo, pero no... como que mezcla un poco, ¿no es cierto? De dos mundos distintos. O de dos partes distintas de la matemática. No sé si alguien tiene alguna duda más. Responde tu pregunta a eso, Matías, ¿no? Sí, gracias, profe.
Ya. Pero eso no pasaría, ¿cierto? Porque estamos viendo rectas Estamos en viendo particular. números, no, sí, estamos viendo números. O sea, lo que sí es interesante de repente y que va por ahí es preguntarse no solo por soluciones enteras, sino que preguntarse por soluciones naturales, por ejemplo. Si la naturaleza de mi problema no permitiera números negativos, ¿qué pasa? ¿Ya? Que está explorada creo que en el Stilwell, en los primeros capítulos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no quiero X y Y enteros, sino que quiero X e Y naturales, enteros positivos? No sé, mi problema podrían ser de cosas, de objetos materiales que no puedan no estar. Por ahí también puede ser interesante. Tal vez por una tarea, o no. Ay, no, ¿por qué hablé? Sí, un camotera. Ya. Demostración del teorema. Vamos a ver cómo lo probamos. Entonces, para empezar, vamos a recordar que C es una combinación lineal de A y B, si y solo si el máximo común divisor divide a C. Desde ahí aparece lo primero. Fíjense que esta ecuación al fondo me está diciendo que el C es una combinación lineal entera de A y B. Y uno de los teoremas que probamos en la unidad anterior, en la primera unidad, es que el C se escribe como combinación lineal entera de A y B, si solo si el C divide al máximo común divisor. Esa parte ya la sabía, en realidad. Había que darse cuenta nomás de que la ecuación lo que me está diciendo es que C es una combinación lineal entera de A y B. Y después me pregunta si de cuántas maneras distintas o de qué maneras distintas. Entonces, si yo ya, eso lo sabemos, entonces tiene una solución. Ahora la pregunta es, si tuviera una solución particular, y ya sabemos que la va a tener sí, solo sí, eh, sí, solo sí, es, el máximo común divisor divide a C. En ese caso, me doy una solución particular y esa solución particular es una solución. Así que AX0 más BY0 me da C. Hay que ver ahora si es que estas otras combinaciones que me dice el teorema que son soluciones, ¿son también solución o no? Entonces, considero estos enteros. El x0 más bn de bn partido d y el i igual a i0 menos an partido d con n cualquier entero. Y vamos a verificar que efectivamente esta es una solución. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos. Mira, me queda ax más bi. ¿Qué me queda? Me queda a, el x, ¿quién es? Es x0 más bn partido d. Y el b es el b. Y el i es el i0 menos an partido d. Por definición. Ese x y ese y medio. Y reemplacemos. Pues. Me queda aquí a, x0. Y aquí me queda a, bn partido d. Y acá me queda menos a, bn partido d. Se cancelan. C. Entonces me queda solamente ax0 más bi0. Y eso da C. Porque el x0, y0 es una solución. Por eso era importante tener una solución y esto me da todas las demás. O me da más soluciones al menos. Cada una de estas cosas es una solución. Es decir, x, y también es solución de la ecuación y por lo tanto esta tiene infinitas, esto está mal redactado, esta tiene infinitas soluciones. Esa existe en esta demás. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estaremos listos? Entonces ya, vimos que tiene solución si solo si el D divide al C. Si es que tiene una, escribimos esto y encontramos infinitas soluciones, porque cada una de estas es solución. ¿Estaremos listos? ¿O antes incluso se entiende bien aquí? ¿Hasta aquí todo? ¿Se entiende por qué este X y este Y son una solución también de la ecuación? ¿Alguien no lo entiende? ¿Necesita que lo explique de nuevo?
¿Todos lo entienden? Creo que sí, profe. Y ahí estoy listo, ¿no? ¿Terminé de demostrar el teorema? No. No, ¿no es cierto? Falta mi cuadradito ahí al final de que esto está listo. Pero falta algo más antes de poner mi cuadradito, ¿no? Creo que había un sí, solo sí, profe, en alguna parte. O eso era en otra diapositiva. Ya, sí, sí. O sea, no sé si está explícito, pero tiene que ver con eso. A ver. Tiene o sea, el sí solo sí, el primero al menos, entonces la versión teoría sí C solo sí, múltiplo de D. sí, eso lo tenemos. Eso es por el tema de la combinación lineal entera, porque sabemos que el C se puede escribir como combinación lineal entera, que significa tener solución la ecuación, es exactamente lo mismo. Sí, eso lo sabíamos de antes, ¿sí? Por eso no está esa parte. O sea, a ver, si quieren lo podemos mirar igual. La memoria, digamos, es frágil. Eh, Eso lo vimos en identidad de Bezout. La identidad de Bezout la vimos... Lógica no, números primos tampoco. O primo debemos haberla visto, yo creo. Ahí está. No, si lo vimos, yo me acuerdo. Entonces lo vimos antes de primo relativo. Entonces, si la identidad de Bezout no la vimos ahí, la vimos en algoritmo de Euclides. La identidad de Bezout. Vimos que A y B, dos enteros, no ambos cero, con el máximo común divisor entre ellos igual a D. Y entonces un entero C se escribe de esta forma, que es precisamente está escrito al revés nomás, nuestra ecuación, para A y B enteros, sí y solo sí, es decir, para X e Y enteros. D divide a C, exactamente lo mismo, esto ya lo teníamos probado. ¿Sí? En particular, D es el menor entero positivo que se puede escribir de esta forma, D es el máximo común divisor. ¿Ya? Y aquí estaba la demostración, digamos, aquí estaba el sí solo sí, lo teníamos de antes de alguna manera. Entonces, primero uno supone que el C se puede escribir así, entonces como el D divide a A y el D divide a B, entonces el D divide a C, es una combinación lineal, eso lo habíamos probado antes. ¿Sí? Que si un número divide a dos números, divide a cualquier combinación lineal entera de ellos. ¿Ya? Ahora, si al revés, suponemos que el D divide al C, entonces existe un E tal que C se escribe como D por E, ¿ya? Claro, porque el B está dividiendo al C. Además existen enteros U y B, tales que el D es AU más BB. ¿Sí? Eso lo vimos también. ¿Por qué? Porque yo siempre podía escribir el máximo común divisor como combinación lineal entera de A y B. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo lo hacíamos? De hecho, más que saber que se puede, sabemos cómo hacerlo explícitamente. Cómo encontrar ese U y ese B. ¿Cómo lo encontrábamos? Lo hemos hecho hasta el cansancio. Ha sido Primero hacíamos Euclides y después justamente nos íbamos para atrás. el algoritmo extendido de Euclides se le llama, o algoritmo de Euclides extendido. No sé cuál palabra primero. No ha salido hasta en la sopa esa cuestión. ¿Sí? Yo sé que al principio parece como que es algo medio raro, pero es clave en todo el curso. Es la gran herramienta que tenemos. Ya, entonces pasa eso, y reemplazando obtenemos que, fíjense, tenemos eso, y vamos a multiplicar todo por E, en realidad es multiplicando por E, nos queda DE, que es C,
Ah, o reemplazando acá, claro. C es igual a D por E, pero D es AU más BB. Multiplicamos por E, entonces aquí obtengo A, UE más B, DE, y eso es una X más un BI. ¿Sí? Si es que yo defino el X como UE y el Y como VE. ¿Ya? Entonces teníamos eso de antes. Esa parte ya la sabemos. Entonces, de alguna manera, esta primera parte no es tan inocente como parece. Nos está diciendo cómo encontrar una solución particular. Euclides. Euclides, extendido, encuentro una solución. Ahí vamos a verlo más explícitamente, pero esencialmente es eso. Después, ¿cómo tengo que verificar que todos estos otros, ¿sí?, son soluciones? Y eso lo hicimos. Acá, ¿no es cierto? Nos dimos todos esos números y vimos que cada uno de ellos es solución. Ya. Dicho todo eso, pregunto de nuevo, ¿estaremos listos? Entonces encontramos todas las soluciones. Es un caso menos atroz, pero podría ser todavía tan atroz como cuando yo les puse la ecuación x mayor o igual que 5 menos x. Les dije, pongamos x igual 1. No, x igual 3. 3 mayor o igual que 2. La pillé. ¿Estaba listo ahí o no? ¿Y por qué no? No, profe, o sea, no sé si está bien lo que diga. Encontramos el C, ahora habría que buscar por el sí solo sí a un D que divida el C, ¿o no? O sea, no. Eso de acá ya está listo. El D es siempre el máximo común divisor. El tema es el siguiente. Acá yo encontré infinitas soluciones. Todos estos x, y son soluciones. ¿Sí? La pregunta es si terminé. ¿Y por qué? ¿Por qué yo acá no había terminado de resolver la ecuación? Era un caso particular. ¿Y estas por qué no serían un caso particular? ¿O por qué no serían infinitos casos particulares? Podrían ser infinitos casos particulares, ¿o no? No, porque dice que es un caso particular de arriba. Ah, no, nada que ver. Este es un caso particular, pero estos podrían ser otros casos particulares y podrían faltar soluciones. Podrían faltar. No he probado que no, quizás sean todas. Eso es lo que está faltando. Que no hay más. Que todas las soluciones son así. Eso es lo que me falta. Probar que estas sean todas. Porque este 3 no era todo. Yo podría haber dicho, pero entonces cualquiera más grande que 3 me sirve. Yo podría haber dicho, entonces estos son los 3, los números mayores o iguales que 3. Y es verdad, si pongo el 4, también me va a dar cualquiera mayor o igual que 3 que yo ponga. Y las pillé todas, ¿o no? A ver, los que saben en ecuaciones. No, No, por cierto, ¿cuál es la solución en realidad? Esta, a pesar de que es infinito, sigue siendo particular. Faltan cosas aquí. ¿Qué falta? el 5 medios en adelante. Del 5 medio en adelante, o sea, nos faltaba todo un pedazo, porque tenía que pasar para acá sumando y me quedaba 2x mayor o igual que 5, entonces x mayor o igual que 5 medios. Entonces la verdadera solución es desde el 5 medios en adelante. Medios en adelante. Entonces me estaba comiendo todo el pedazo que vive entre 5 medios y 3. Todo eso me faltaba. Acá todavía me podría faltar algo. La verdad es que no, el teorema me dice que no, que esto es todo, pero hay que probarlo. Hay que probar que no hay más solución. ¿Se entiende lo que está faltando? ¿No se me habrá escapado alguna? ¿Ya? Así por complementar lo que tú me decías, Jocelyn, que faltaría ver, ¿no es cierto?, que el D divida es lo que estaba acá. Sería este. Ese lo probamos antes, digamos, en la primera unidad. Probar ahora que el D divide A. O este. Este sería. Que el D divide al C. Ahí está. Uno supone que el C se escribe así, entonces el D tiene que dividir al C.
¿Sí? ¿Por qué? Porque divide a A y divide a B, así que divide a cualquier combinación lineal entera. Y el C es una combinación lineal entera. Eso lo habíamos probado antes, ¿sí? En alguna parte de por aquí. Cuando vimos combinación lineal entera, pero lo vimos antes en el curso. No sé, en alguna parte lo vimos. Ahí está. Si C divide A y B, entonces C divide a la combinación lineal. ¿Sí? Lo demostramos acá. Lo habíamos hecho en algún momento. Por eso el curso se va construyendo desde abajo. ¿Se entiende, Jocelyn? Porque esa parte, o sea, efectivamente hay que probarla, ¿no es cierto? Es cierto, pero la habíamos probado de antes. La teníamos de antes. ¿Se entiende? Sí, o sea, estoy procesándolo todavía para ver qué es lo que nos está faltando. Entonces tendríamos que llegar a que las soluciones fueran x sub 0 con x sub... Y, o sea, y sub 0 es solución particular, ¿o no? No. Nosotros probamos que si yo me doy este x, y, nosotros probamos que estos, tal vez esto se entiende mejor como conjunto. Nosotros probamos que estos numeritos son solución. O sea, todos estos están metidos dentro de las soluciones. Así como lo que había escrito acá, el 3, más infinito, ese estaba metido en las soluciones de mi inecuación. Que era, ¿cuál era? Era x mayor o igual que 5 menos x, ¿no? Entonces, el 3, más infinito estaba metido acá, dentro del conjunto de las soluciones. Esto está metido dentro del conjunto de las soluciones. Cada uno de estos elementos es una solución. Lo que falta ver es que estos sean no solo metidos aquí adentro, sino que sean lo mismo. ¿Sí? Y eso uno lo suele hacer, tomando ahora una solución y viendo que es de esta forma. Por otro lado. ¿Sí? Tengo que ahora ver que todas las soluciones son así. Que no se me escapa ninguna. ¿Se entiende, Yoseri? Sí, profe. ¿Sí? Y voy a aclareciendo un poquito más. Ya. Pero estoy ¿Ok? entendiendo. Porque sí, está bien. Si te das cuenta, en este caso nos faltaban. ¿Sí? Lo que vimos es que nos faltaba todo lo que estaba entre 5 medios y 3. Nos faltaba todo ese pedazo. Entonces esta sí era una contención, no era igual. Estaba metido adentro, pero no era igual. Estaba el conjunto de las soluciones, si quieren un diagrama de Venn, y por acá estaba el conjunto de los mayores o iguales que 3. Pero faltaban un par de cositas aquí afuera, que eran los entre 5 medios y 3. Y acá podría pasar lo mismo, no pasa. Vamos a probar que no, pero hay que probarlo, eso es lo que estoy diciendo. Hay que demostrar que efectivamente no pasa. Bien, ¿alguien todavía que esté medio complicado con qué es lo que nos está faltando en la demostración? Ya, entonces vamos a darnos una solución. Vamos a ver que estas son todas las soluciones. Nos vamos a dar una solución cualquiera y vamos a probar que se escribe de esta manera. Démonos una solución. Esa solución va a ser una solución. Va a dar AX más BI, va a dar C. Y fíjense que además nosotros sabemos que AX0 más BI0 da C. Que la solución particular sigue siendo solución. Y esta también. Entonces tenemos dos soluciones. Y fíjense qué pasa cuando restamos esas dos igualdades. Acá me queda A por X menos A por X0. Entonces si factorizo me queda A por X menos X0. Acá tengo B por I y le resto B por I0. Entonces me queda B por I menos I0. Y C menos C me da 0. Resté ambas ecuaciones o ambas igualdades, porque tengo dos soluciones distintas. La solución de esta con la que partí y otra solución cualquiera. Y voy a probar que esta solución cualquiera en realidad se escribe para algún n de esta manera. Algún entero. ¿Ya? Entonces, tengo esta igualdad. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Puedo restar esas ecuaciones y me da eso? ¿Eso está bien o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora voy a pasar restando una para un lado. Voy a pasar restando esto para un lado. Y voy a dividir todo por D.
Se está restando y dividí por D. Puedo dividir por D, porque el D divide tanto a A como a B, porque es un divisor común. ¿Ok? Entonces, cuando obtengo esto, tengo un número entero por otro número entero, un número entero por otro número entero. ¿Sí? Aquí esto parece una fracción, pero es un número entero, porque D divide a B y D divide a A. ¿Están de acuerdo, no? ¿Cómo? Sí. Ya. Entonces, ahora ocupo lo que sé de números enteros, que es lo siguiente. Entonces tengo que B partido por D divide al lado de acá. Si tengo un producto, entonces este B partido por D está dividiendo a esto de acá. Pero ojito, porque el máximo común divisor entre A partido por D y B partido por D es 1, porque les quité todo lo que tenían en común, al A y al B. Les dividí por el máximo común divisor. Eso es un teorema que vimos hace un tiempo. De hecho, yo creo que en esta misma diapositiva estaba. No, está en el de máximo, el máximo común divisor. Por acá debemos haberlo visto. Estaba en la otra entonces, la de primos relativos. Sí. Un teorema que probamos también, eso lo recuerdo. Aquí, ¿no es cierto? Que si yo tengo D es el máximo común divisor entre A y B, entonces si divido A por D y B por D, entonces el máximo común divisor entre ellos es 1. Y quedan coprimos. Entonces, como estos son coprimos, el B partido D no puede dividir al A partido D, entonces no le queda otra que dividir al otro, a X menos X0. Entonces el B partido por D divide al X menos X0. El B partido por D divide al X menos X. Y entonces existe un N, ¿cierto? Tal que X menos X0 vale N, perdón, N por B partido D, que es lo que está acá. Paso el X0 sumando y obtengo la primera ecuación. X es igual a X0 más Bn partido por D. Perfecto. Y ahora reemplazo solamente a la ecuación de acá y me queda, fíjense, ¿qué pasa cuando reemplazo este valor acá? Me da X menos X0, se me van los X0 y me queda A partido D por Bn partido D y me queda igual a menos BD por I menos I0. Cuando reemplazo, se me va el B, fíjense, se me va un D, y me queda el I, que pasó para acá, y me queda igual a I0, y esto lo tengo que pasar restando, menos a N partido D. Reemplazamos, en la ecuación 1, que era esta entonces, y dividiendo por BD, que es lo que hicimos, simplificamos el BD, se obtiene I igual a I0 menos AN partido D. Lo que está acá y lo que está, lo que teníamos que encontrar. Que era lo de acá. Entonces ahí probamos que son todas, porque me dio una solución cualquiera y vi que tenía esa forma. Y que esas son todas. Esto ya lo sabía Don Brahmagupta en el 620 y tanto. Voy a buscar el de algunas cuadráticas. ¿Preguntas? Ahora sí que está aprobado el teorema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, vamos a aplicarlo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos tipo un algoritmo. Entonces, ¿cómo será la forma de resolver una ecuación diofántica de primer orden? Se calcula el máximo común divisor entre A y B. Idealmente con el algoritmo de Euclides.
Y vamos a tener dos opciones. D divide a C o no. Si D no divide a C, entonces la ecuación no tiene solución. Derechamente, estamos listos. ¿Ya? No hay solución. En caso de que sí lo divida, entonces definimos C igual a DE. O sea, en realidad definimos el E. O sea, ¿cuánto es? Espérame un poquito. Ya. Entonces, para ir cerrando, ahí obtengo un E, que es el factor, ¿no es cierto?, que le falta al D para hacer C. Estamos en el caso de que el D divide al C. Y entonces uno ocupa el algoritmo de Euclides extendido para encontrar U y B, tales que sea una combinación lineal entera. ¿Sí? Y una vez que ya estoy en esa, bueno, el X0 va a ser U por E, por ese numerito que faltaba ahí, y el Y0 va a ser B por E. ¿Ya? Y ahí encontramos una solución particular. ¿Sí? Y bueno, para encontrarlas todas, lo que hacemos es ocupar el teorema. ¿Sí? Reemplazamos los valores correspondientes que nos dice el teorema, que son eso. Por el tiempo yo creo que no vamos a alcanzar bien a hacer el ejemplo de acá, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Ahí vamos a ver bien ejemplo, vamos a hacer más de uno yo creo, vamos a hacer ejercicios también. ¿Ya? Eso, eso, porque estamos como en la hora, y eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, nos quedan 10 minutos, pero yo creo que ha sido bastante. Dejo procesarlo y ahí vamos a hacer algún ejemplito.